Saludos, muy buenas tardes, amigos lectores, hoy espectadores de PlayStation aquí en PlayStation TV, en nuestro plató de Gran Vía, con este sofá rojo por el que ya han pasado grandes personalidades del videojuego. Hoy estamos con PlayStation All-Stars Battle Royale y tenemos el placer, la verdad es que lo tengo que decir a nivel personal, es ciertamente una gran oportunidad tener aquí a una leyenda de los juegos de lucha, como es Seth Killian, a quien vamos a darle la bienvenida. Seth, big pleasure to have you here, sitting here in this red couch we have here in the set. It's an awesome possibility, an awesome opportunity we have you here stopping by in the All Stars Battle Royale press tour. Super happy to be back in Spain and Madrid in particular. Awesome. We hope you enjoy the city. But this is not the best day ever, but it's great. Well, we're gonna talk about PlayStation All Star Battle Royale. We got a lot of questions from our readers for you. Nothing very complicated. They behave this time. And we're gonna welcome to Jabote, our colleague. Buenas tardes, Jabote. Otra vez te has tocado fuera de plano. Yo ya me estoy enfadando, ¿eh? Buenas tardes. Pero bueno, todo sea que nuestros invitados estén cómodos, ¿verdad? Estéis ahí bien en el sofá. Así que sí, aquí desde la sombra pues leeré todo lo que se está diciendo en el foro, en el hilo de la noticia, todas las preguntas de nuestros lectores y en Twitter. Muy bien, pues antes de empezar, para los que no conozcáis a Seth Killian, os digo, es una leyenda de los juegos de lucha, uno de los primeros pro players en los tiempos de Street Fighter 2 con su Balrog. I don't know if you're getting what I'm saying. You remember that selection screen? Very well. I'm sure you've seen it like millions of times. Y bueno, Seth fue uno de los primeros jugadores profesionales de la época en la que los torneos empezaban a desplegar. Ahí le veis jugando. I don't know which one is this. ¿Con quién es? No sé si es against Alex Bayer, maybe. Sí. Y bueno, también fue parte de la selección americana de Street Fighter que se enfrentó a los japoneses en el primer torneo grande. Tenemos aquí a Historia. How do you remember these days, huh? Beating up Evolve that much? Very happily. I still play a lot, and not as much as I want, but a lot. And these were, this is where I grew up. This was where I came from, and a lot of these guys are my best friends in the world still today. And so I think it's still great games, still great people. So it makes me happy. That's true. Well, I think people from the competitive, from the competitive scene, from the community, from the video games community, will remember you always as a founder of the Evo Championship Series. Well, you founded that tournament and now became huge. Showcase for beating up games, and people coming from all places from the world, they play and try to prove themselves as the best. You proud of of what Evo has become? What's the best moment you remember? Yeah, man. There've been so many. So I mean, every year, I haven't worked on Evo in a long time, but just to kick it off and get it going, the only idea was to provide a showcase for the best players in the world to come together and become friends, but also to fight to find out who was the best. So to see, I think we had people from Kuwait show up, and Mexico and Canada, and then more and more countries started to get involved. Of course, the Japanese came many times. We've had strong competition from Spain, all over Europe, and it's every year it just makes me happy that so many people can be part of something bigger than themselves and be such a great part of the competition. I was also filming. You've seen the video with Dago and Justin. Well, I was hoping that we could show it, but yeah, that best moment ever, right? Yeah, you were the guy filming that? Yeah, that's also, you were the one shaking the camera in the end. That's my voice joking around. Awesome. Yeah, no, that's not awesome. Yeah. No, it was at the time it was pretty cool, but it's obviously become bigger than even it was at the time, and it's great because it just shows the world sort of what that spirit and that energy in the room is all about, and that's what's so great to me about the scene is there's so many different people from all over the world, but they all share this one thing in common. Even though we don't have a lot else in common, they have this in common, and so they all really respect what everybody's doing on the screen and can all cheer together. That's pretty special.
Le preguntaba o le decía que, bueno, él siempre va a quedar para la historia como el fundador del torneo Evo, ¿sabéis? Es el campeonato más grande a nivel internacional de juegos de lucha. Él lo fundó y decía que lo fundó con el espíritu de fomentar la comunidad, pero también de ver quién era el mejor. O sea, es estar en contacto con otra gente que tienen tu misma afición, pero a la vez ver quién es el mejor jugador, ¿no? Y al principio, pues, ya tuvieron gente de México, también los japoneses, mucha gente de otras partes de Estados Unidos, y al final todo ha ido, fue sumando hasta que fue cogiendo nivel. No sé si recordaréis, supongo que sí, cualquiera que haya visto o sea aficionado a los juegos de lucha habrá visto este vídeo donde Justin Wong jugando con Chun-Li was Justin, right? Y Daigo con Ken. Juegan en Street Fighter 3 Third Strike, pues la final del torneo donde Daigo completamente hace parry al super de Chun-Li, todo, bueno, sabéis, es súper difícil. Bueno, él era el que estaba grabando en ese momento, era el que tenía la cámara y era el que suelta las vocecitas de fondo, pero realmente muestra ese momento, creo que es I think it is best Evo moment o situation ever, I mean, best moment ever, totally. Y realmente enseña el espíritu que hay detrás de las series y digamos, pone relevo de manifiesto en gente que no controla ese tipo de géneros, el espíritu que hay detrás. Good. Oh, actually, I forgot about this. Bueno, chicos, vamos a tener a lo largo de este encuentro digital 10 códigos de PSN Plus que os dan acceso, pues, a un montón de contenidos y is still the PlayStation All-Stars Battle Royale beta active on PS? They took it down because we're launching on November 20th, so... Okay. Vale, pues I didn't know that. Yeah. Pues nada, no está disponible la beta porque está cerca el lanzamiento, pero bueno, los que estéis rápidos, esos códigos los podéis cazar, son válidos. El primero que esté atento, pues se lo lleva. Arturo, si quieres lo ponemos unos segunditos más porque seguro que hemos pillado a la gente desprevenida. Vamos a mantener los 15 segundos en pantalla. Again, second chance, 15 seconds on screen. And then, after all this, after being a technical advisor from Capcom, a lot of games, well, here you are. I mean, with Sony Santa Monica, and well, doing same genre but different approach. Yes. And I think it's been 9 months since you left. Maybe. Has it been that long? It doesn't seem that long. No. Yeah. Well, that looks like a good sign. Yeah. No, it's been. Time goes very fast. So obviously, I came to PlayStation All-Stars later in the development, but been working very, very hard. The whole team's been working hard, and just to come in at that last time to try and change as much as I can. Come on, yeah, it's been great. No, ya le comentaba simplemente que desde esta situación en la que estamos, pues él pasó a ser consejero técnico como pro player en juegos de lucha para Capcom, ha estado detrás del desarrollo de títulos como Street Fighter 4, Marvel vs. Capcom, también al principio de Street Fighter Cross Tekken, equilibrando personajes, haciendo cambios y aconsejando en general al equipo de desarrollo, hasta que hace 9 meses más o menos anunciaba que dejaba Capcom con todo el dolor de su corazón y que abría una nueva página en Sony Santa Mónica, incorporándose un poco ya tarde al desarrollo, pero es lo que comentaba, que ya se incorporó cuando estaba prácticamente todo hecho, pero en el mismo rol, ¿no? Aconsejando y puliendo detalles, que es lo que ha hecho en estos casi 9 meses desde que se incorporó. So, well, that was it, the translation. And no, it's alright. We're gonna start with the reader questions. So, how is gonna tell? Muy bien, pues sí, hay un montón de preguntas. Como siempre, agradecerlo primero la participación a todos los lectores. Por supuesto, hay que decir que tenemos en juego 2 copias de PlayStation All-Stars Battle Royale. We're giving away 2 copies of the game, so you're gonna be like the blind hand that's gonna choose the... We'll see. Y bueno, aquí mientras vemos el vídeo de apertura, esto es la intro, me encanta, por cierto, empezamos del tirón, al grano. Venga. Sobre el juego. Pregunta de Ifarbe. Dice, muy buenas, mi pregunta es la siguiente. Como experto en el género de lucha, ¿crees que habéis conseguido darle un buen nivel competitivo al título a pesar del aspecto desenfadado que intenta presentar? First question is, as a professional or as a
expert in beating ups. Do you think you have achieved a very deep and competitive level in PlayStation All-Stars Battle Royale to satisfy pro gamers? With these games, so the short answer I think is yes. Okay. But always, you have to play it for months to really be sure. So the community will ultimately decide that question. But I can say of the people, so Superbot Entertainment is filled with a lot. So it's not just me that's a former pro player or whatever. We've got a number of people who are top 8 EVO finishers on the team. Really? And all I can say is we sit around and play the game for real. We yell. We get in each other's face. We play very, very seriously. So absolutely, there's a super competitive backbone to this game right now. I do think it's a kind of game that anybody can play because the commands are so easy. But in terms of execution and mind games, it's definitely there competitively. Ok. Bueno, decía que la respuesta correcta es sí. También es una pregunta que tiene que responder la comunidad después de jugar el juego meses y meses, a ver qué respuesta es, porque sabéis que quien decide en estos aspectos es la gente que lo juega. Y dice que bueno, él no es el único en el estudio que es un experto en juego de lucha, sino que hay varias personas que han sido top 8 en el Evo. Tela, esto no lo hace, wow, that's impressive, right? No lo consigue cualquier persona ser top 8 en el Evo. Y estas personas que también están en el estudio dice que ellos juegan internamente partidas y que se mantiene el espíritu de gritarse, insultarse, empujarse cuando están jugando. O sea que realmente a ese nivel también se puede disfrutar. Y dice que bueno, a nivel casual o más desenfadado puedes jugar porque los comandos son muy fáciles de ejecutar, pero a alto nivel, a nivel competitivo, hay que tener en cuenta cosas como el mind gaming o estrategias y dominar el espacio. O sea que hay respuesta sí, hay terreno para ambos estilos. Siguiente. Nos dice John, ¿habéis tenido algún problema de licencias de cara a la utilización de personajes de diferentes sagas que no son exclusivas de máquinas de Sony? Por ejemplo, se me ocurre el Big Daddy de Bioshock o Dante de DMC. Do you have any issues or discussions when you've been using characters that don't belong to Sony, that belong to third parties, for example, Dante or Big Daddy? Well, so it's basically a big act of trust for all those companies to give us their characters. Sure. It's sort of like letting someone take care of your baby or something like that. Yes. It's yeah, so they showed a lot of trust in us, so there's a lot of communication to try and make sure that what we're doing with PlayStation All-Stars is respectful of not just respectful of the character, but where they want to go with the character. So obviously Dante from Capcom has a new direction and a new look, but then other characters trying to be faithful to their history and to try and so yeah, we have a lot of email and a lot of phone call back and forth. Here is a little bit wrong. Please take this here. And you're like, Really? okay. We're sorry, all right. We try harder. Yeah, we try very hard to make them happy. Nos dice Seth que, a ver, es mucha confianza la que han demostrado pues, gente pues, como Capcom o como Irrational 2K Games, dejando a gente como Dante o Big Daddy en sus manos, ¿no? La metáfora es que es como si te dejasen a tu niño pequeño en brazos de otra persona, ¿no? Tienes que tener mucha confianza para depositarlo ahí. Pero realmente han trabajado de forma muy fluida, con muchas llamadas, muchos emails, muchas conversaciones, para asegurar que el espíritu de cada personaje se mantiene fiel a lo que se ha visto y también fiel a lo que ese personaje haría, ¿no? También lo vamos a ver en situaciones diferentes y querían ser muy respetuosos con la opinión de los creadores de cosas donde encajaría el personaje y donde no encajaría. Así que sí que han tenido muchas conversaciones y muchos retoques, ¿no? Había situaciones en las que les han dicho, bueno, ellos, oye, ¿qué os parece si esto? Y dicen, pues quizá no, porque es que esto no encaja con lo que el personaje haría en esta situación. Vale, pues ya lo cambiamos. O sea que ha habido bastante feedback y conversaciones. Alright. Muy bien. Creo que va llegando el momento, Nacho, de hacer una pregunta que creo que ha sido la más repetida. Es uno de los comentarios. El código, Jabote. Bueno, pues mira, justo a tiempo. Second code, Jabote is writing down. No, doesn't work. Una de las preguntas más repetidas y que hemos visto por todos lados, también en comentarios, nos la hace, por ejemplo, Poseidon666 o Corpusculi. Preguntan por el parecido entre PlayStation All-Stars Battle Royale y
Super Smash Bros. De Nintendo. ¿Cómo son de diferentes? ¿Cómo gana identidad este juego respecto al de Nintendo? Okay, I think this is the most complicated question. I mean, it's an obvious one. I think it's some readers are asking the same. And how different is PlayStation All-Stars Battle Royale compared with Smash Bros? Because they share a lot of things, but still, what's the features that make All-Star Battle Royale different or have a different or new identity? I feel bad for you. You have to translate this now. So Really? Sorry. It's gonna be. Yeah. So PlayStation All Stars is definitely inspired by games like Smash because it's a great, fun game type. But of course, you know Street Fighter very well. There's a lot of great fighting games that have been inspired by Street Fighter that have gone on to do their own amazing things. So if you look at some of those games and say like, oh, it's just like Street Fighter or something, wrong. You'd be missing what's so great about a lot of those games. Or, oh, you know, Halo 4 is just like Doom, but with fancier graphics. It's like, Okay. you'd be missing a lot of things. So some of the things that are most important about PlayStation All-Stars, obviously there's the characters are totally different, but everybody would know that. So the gameplay mechanics, you've got the jumping and the platforms and things like that, but almost everything else is different. So one of our problems is people look at the game and they're like, oh, it's just like Smash Brothers. And then when they play it, they're like, hey, this isn't like Smash Brothers. You guys got Smash Brothers wrong. So that's the challenge. Should we let you try and get some of that, and then can I keep talking about this one? Sure. Okay, all right. Absolutely. But I don't want to. No, I just too much. retaining everything in my head. Yeah. It's a big one. Yeah. So, anything else? Do you want to add anything else? I do want to add anything up, but I'll Okay, let you go for a with minute this. and then. Right. Vale. Dice que, a ver, definitivamente All Star Battle Royale está inspirado en juegos como Smash Bros. En el mismo estilo, pero es como una comparación respecto a Street Fighter, ¿no? Street Fighter fue el primer juego de su género y hay muchísimos juegos que han estado inspirados en la saga de Capcom, ¿no? Pero no por eso vas a decir son todos como Street Fighter. Cada uno tiene su personalidad y cuando los pruebas dices, pues realmente no. Este beat'em up puede ser en 2D, pero no es como Street Fighter o tiene sus propias mecánicas o el acercamiento es diferente. Con All Star Battle Royale pasa lo mismo. Pasa que las mecánicas básicas de las plataformas y los saltos son iguales, pero prácticamente el resto de cosas son diferentes. Y bueno, gente cuando lo prueba dice, bueno, cuando lo ve, primera impresión es un Smash Bros. El Smash Bros de Sony. Cuando lo ves, lo que dicen. Cuando lo prueban dice, ostras, pues no, mira, parecía, pero resulta que no. Y quiere ampliar la respuesta a que you wanted to add. Sure, yeah. So, I mean, of course, the number one difference is the only way to score points in our game is to kill your opponent. And that you do that by landing a super. So in Smash Brothers, you're trying to knock the opponent off the side of the ring, which you do by building up their meter. We have really nothing like that. So you build meter by hitting your opponent, and that powers up your super. And your super becomes more and more powerful the higher level it gets. So a level 1 super, a little more slow. You can't combo into it, things like that. Level 2 supers, a lot of them you can combo into. Very strong. Level 3 supers, very, very strong. Like, no way, yeah, you want to stop your opponent from getting a level 3. But basically, we tried it the Smash Brothers way, and it wasn't fun for this type of game. But the core mechanics are also a lot more like a traditional fighting game. So you've got your block, you've got your high-low kind of attacks. You've got your, you'll maybe like the static hit stun, which means Smash Brothers, you know, the characters float differently depending on how much they've been hit. This works a lot like a Marvel or a Street Fighter, which is if I hit you with this punch, you always go back the same distance. So there's a lot more sort of traditional fighting game concept. So this is sort of a Smash Brothers style of game, but with a traditional fighting game kind of mechanics. Awesome. Vale, amplía diciendo que en All Star Battle Royale solamente hay una forma de matar a tu oponente, que es encajando o haciendo que encaje un super. Hay tres barras de super y se cargan subiendo barra a base de atacar a tu... a ver, let me put this in order. A base de golpear
That's the word. A base de golpear a tu oponente se van subiendo las barras del super y hay 3 niveles del super, ¿no? El primero no se puede combiar y es súper lento, el segundo ya puedes combiar algo y el tercero es súper poderoso. No hay forma, como en Smash Bros, de eliminar a tu oponente cuando lo tiras del escenario. Eso no está presente aquí. Y también respetan las mecánicas de los juegos de lucha clásicos porque todos los golpes que ejecutas o que impactan en tu rival, que puede ser alto o bajo, reaccionan de la misma forma. O sea, si le pegas un puñetazo va a retroceder la misma distancia. En el Smash Bros, por ejemplo, depende de los hits o de la vida que tuviesen, había una distancia que recorría el personaje, ¿no? O sea, es como un estilo Smash Bros, pero las mecánicas son más de juego de lucha tradicional, como un Street Fighter, como un Street Fighter o un Marvel vs. Capcom. Good. Queda muy bien explicado, la verdad. Ponía... No, very, very well Sí. explained. Sí. Otro código. Otro Arturo, código. Esto es un no parar, ¿eh? We're not stopping giving away codes, man. That's great. Muy bien, bueno, creo que va siendo el momento de hablar de personajes, por ejemplo, para seguir. Nos dice Aurones, me pregunta lo siguiente, ¿tenían ustedes la plantilla de luchadores más o menos pensada desde el principio? ¿O ha habido incorporaciones a última hora? Y nos pregunta también otro usuario justo ahora en Twitter, Sí. que si ha habido discusiones a la hora de elegir los personajes, un poco como anécdota, ¿no? Sí, fue difícil decidirlo. Okay, we're going to talk about characters. First question is if the roster was already decided from the beginning, or it was certain characters that well, you wanted to have them, but in the end you didn't. And there's the second question is ¿cómo era? Sí, que se han peleado por Twitter. Sí, que si se han peleado a la hora de decidirlos. And did you have discussions inside the development team like, we want this one, no, that one, no, this one will fit better, and stuff? Yeah, absolutely. The roster for the game was not carved in stone tablet or whatever from day one. There were certain characters we wanted to have in there for sure. You know, some of the big stars on PlayStation, especially current PlayStation, but then also to try and go back and represent a lot of PlayStation history, and then to try and get the team's personal favorite characters in there as well. And also that all takes support from development teams, because some of our favorites, we don't own them, so we have to ask very nicely and hope that works out. Yeah. Vale, en principio no, de ninguna manera estaba el roster decidido desde el primer día, de hecho que no estaba esculpido en piedra, ¿no? Cuando empezaron a trabajar, pero había ciertas líneas que sí querían mantener. Por ejemplo, querían tener seguro, digamos, los All-Stars de la generación actual para PlayStation. Eso era una de las cosas que tenían claras. Después querían también ir hacia atrás y recuperar algo del legado PlayStation de todos estos años, ¿no? De más de 15 años de historia de la consola, de los juegos más representativos. Ahí está Parappa de Rapper, por ejemplo. Y tercero, pues también querían incluir personajes favoritos de gente del estudio, ¿no? Supongo que son humanos y también tienen derecho a elegir. Pero el problema es que había muchos de estos personajes que no eran propiedad de Sony, entonces tuvieron que pedirlo muy educadamente. Oye, ¿os importa si usamos a vuestro personaje? Y ahí están las incorporaciones que habéis visto de fuera del estudio. Okay, and any discussion, I don't know, if you want to go deeper on which characters we wanted. Well, I mean, people might be able to guess some of the ones we were hoping to get that didn't quite come through because we don't own them. But for me, the character that I I can imagine. Yeah, the character I most wanted to have, just because one of my important PlayStation memories was maybe the King from Katamari Damacy, but really? We couldn't quite figure out how to make that work. So like, I don't know, final boss. Yeah, maybe. Maybe. Well, like, I don't know, like Galactus or something. Yeah, that would probably be about the best way we could use it. But as a playable character, it was pretty complicated. But that was definitely a PlayStation game that I loved a lot. So just for me, that was one I was sad. But hopefully we'll have a chance to add more. Vale, dice que, bueno, si han tenido discusiones y demás, que le gustaría haber metido personajes que no han estado por tema de licencias. Él ha dicho que os podéis imaginar cuál, yo también me lo imagino. Pero bueno, tampoco es plan, luego si queréis os doy mis cábalas. Y que él a nivel personal, porque es un juego que disfrutó mucho en PlayStation, el rey de Katamari Damacy, que lo conocéis los que habéis jugado al título, y que era, pero
lo terminaron también desechando porque era un personaje muy difícil de incluir, ¿no? Por el perfil que tiene y demás. Yo le decía que igual como jefe final se podía haber metido en plan como Galactus en Marvel vs. Capcom 3 y bueno, poder funcionar. De todas formas, estos son los 20 que hay, pero parece que bueno, tienen la fe de poder incluir más en el futuro. Precisamente Next one. sobre Final Boss, nos preguntan que cómo surgió nos pregunta Saro92 cómo surgió la idea de elegir a Polygon Man para jefe final. Yeah. How did you came up with the idea of Polygon Man as a final boss? It was a tough one. So there was a lot of discussion back and forth about where it would be, and I know this one's tough because he was just sort of a mascot only in the U.S. territory, and he was only a mascot for PlayStation 1 because the Japanese boss of PlayStation hated him as a mascot. He said, "This guy's the worst. We got to get rid of him." So really? we thought, who better for a final boss than somebody that was turned away by Sony? Like, he was rejected by Sony early on, so now he has to rise to take revenge on all these Sony characters. So we just having a good time with it, and he's also kind of a scary looking guy, but is also a little bit funny. He has some funny catchphrases. So, but that was basically, I think, some of the thinking behind Polygon. Vale, cuenta que la historia de Polygon Man es que, bueno, en Estados Unidos sí que era popular y demás, pero en Japón los directivos de Sony se lo quisieron cargar, entonces esto les daba un motivo o una especie de background para poder ser el jefe final y para ser el malo de la película, ¿no? Dice que es un personaje que también mete miedo, pero que tiene algunas frases divertidas y que, bueno, que quién mejor para ser un jefe final que alguien que está cabreado con la propia Sony para este juego que se reúnen todos los personajes de ahí, ¿no? Es en plan de, bueno, me voy a vengar de todos estos que sí que han tenido suerte en sus franquicias y yo que he sido el apestado, pues voy a ser el malo de la película. Ok, interesting story. Nos pregunta Alberto González San si el juego reserva alguna sorpresa para los más veteranos de PlayStation, esos que jugamos desde la primera gris. This guy is PS1 veteran, and he's asking if is there any surprise or Easter egg or something hidden for the old guys that play since the gray console. So the short answer is yes. There's Okay. there's you know, I don't want to promise hidden characters or something that big, but the game is loaded with little Easter eggs that are not just characters, but little things in the background. There are some surprises in the game that you'll see something happen, and it'll happen the same way 99 times in a row, and then the 100th time something different will happen. So okay. there are some very obscure little references in here, and some very hard to discover sort of Easter eggs. So there's definitely things for people that go all the way back to the PlayStation 1 era, like myself as well as PlayStation 2, and of course plenty of PlayStation. Okay. Bueno, la respuesta corta es sí, y la respuesta larga es que, a ver, no quiere prometer nada en concreto como personajes ocultos, por ejemplo, pero que sí que hay detallitos, huevos de Pascua para la gente que lleva pues jugando a la consola desde la primera generación, también para los de Play 2 y también para los de Play 3, pero que tenemos que tener nuestros ojos abiertos porque habrá situaciones en los escenarios, habrá cosas que habremos visto 99 veces, pero a la que hace 100, ¡pop!, algo diferente va a pasar, ¿no? Y bueno, ahí ha quedado eso. Así que habrá que estar atentos muy bien a ver lo que sale o lo que no sale, pero él decía esto, que 99 veces puede pasar una cosa y a la que hace 100, sorpresa. Bueno, a ver en qué queda. Ok, we'll see what it is. Luis de Fran 85 nos pregunta ¿qué personaje les ha costado más esfuerzo e ingenio integrarlo en un título de lucha? ¿Cuál ha sido más difícil? What was the most challenging character in all the rosters when you had to integrate it or put it in a beat up? That's a tough one. I actually really like the way Sly Cooper was implemented to steal things, but I think Sackboy would definitely have to be one of the harder ones. There's a lot of different ways to go, but to try and make him
a character that fights but doesn't seem. I mean, he still has to seem like Sackboy, so he's still your friend, like your little buddy, you know. So Kratos, obviously, it's not too hard to imagine moves for a fighting game with Kratos, but with Sackboy, a little different. Correct. So Parappa obviously could have inspiration from, you know, sort of hip hop and kung fu and Master Onion and all that, but Sackboy was sort of more of a challenge to come up with not just supers but regular moves. I actually think he ended up being a pretty strong character in the game overall. So I think that's good, but he has a very different style where he sort of stays away and throws stuff at you, but I'm talking too much, so. Ok, sí. Vale, nos comenta que, bueno, que es una pregunta dura, ¿eh? Pero que, a ver, les costó añadir la mecánica del robo de Sly Cooper. Esto les costó pensar cómo integrarlo, pero sin duda que el principal o más difícil ha sido Sackboy, porque al fin y al cabo es un Sackboy, tiene que seguir sintiéndose como tal y es tu colega, ¿no? Es el Sackboy de todos los juegos de Little Big Planet que hemos estado viendo. Tenían que integrarle cosas, tenían que añadirle movimientos, supers, que a ver cómo a ver de dónde salían y bueno, finalmente ha terminado siendo un personaje bastante sólido, bueno incluso a larga distancia, que puede tirar cosas, pero aquí dice Seth que no quería hablar, que ha hablado demasiado, y que ha sido contrapunto a Kratos, ¿no? Porque Kratos ha sido súper fácil porque viene de un hack and slash, tiene combos, todos hemos visto que tiene ataques especiales, tiene una cantidad de armas brutales, a distancia, proyectiles, cuerpo a cuerpo, o sea que eso ha sido fácil, o sea que Sackboy, sin duda. Mucha gente. Me dejo. Otro código. Mientras amplío lo de antes, que se me ha olvidado Parappa de Rapper, que también es otro personaje que también ha sido complicado integrar, pero utilizando el hip hop como hilo conductor y bueno, ese estilo de juego musical que tiene, pues al final lo han podido hacer. Y ese es el quinto código ya. Nos quedan 5. Venga, lo dejamos un poco más, Arturo, que los estás ahí poniendo y quitando rápido ahí para quedártelos tú, ¿eh? Vale. Sí, mucha gente nos pregunta también, por ejemplo, Joaquín Castillo ahora mismo en Twitter, ¿cómo de complicado sería conseguir a Crash Bandicoot como personaje del juego? Esta pregunta me incluyo como absoluto fan sí, del personaje. Okay, this guy is asking about Crash Bandicoot. Also, Javote himself is a big fan of the franchise. How difficult it will be to see Crash on the game? Yeah, I mean, Crash is definitely one we hear about a lot, and that one just comes down to we don't own Crash Bandicoot. Correct. So it's part of Activision now owns. Activision. Now owns the company. Yeah, right. So that choice wasn't ours to make, unfortunately. We'd love to have him in the game, so maybe we'll find a way to come together and bring him in there. It would be really be a great piece of PlayStation history to have in All-Stars. Correct. Bueno, como decía al final de la pregunta, Crash es una pieza enorme de historia PlayStation y también es un tema que han tenido bastante feedback de gente que la ha preguntado, incluso que también lo llegaron a valorar. La cuestión es que Sony y PlayStation ya no son propietarios de Crash Bandicoot, ni en el mismo caso Spyro the Dragon, en la misma situación. Como sabéis, si os remontáis un poco a la historia, los acabó comprando Vivendi, y después Vivendi pasó a ser parte de Activision y después acabó siendo con la fusión parte de Activision Blizzard. Ahora mismo son los propietarios del personaje y definitivamente van a intentar hacer algo, pero tendrían que ponerse de acuerdo ambas compañías y esto, como todo, es cuestión de diálogo, pero sí que lo han valorado y sería un activo importante de historia PlayStation. Correct. You have some experience negotiating characters with Marvel, right, for example? Yeah, a little bit. So you win some, you lose some, but yeah. Sí, le decía que tiene experiencia negociando porque también se encargó de todo, de coordinar en Marvel vs. Capcom todo el roster de personajes en las conversaciones con la editora americana para incorporarlos al juego. Vale. Seguimos. Nos pregunta el amigo Atraca Corazones, ¿se diferencian los luchadores o tienen muchos ataques comunes? Are the characters are really different? They feel different when you control one and another, or they share common attacks like normals or another? So the good news there's good news and bad news. All so right. The characters are totally different. So the commands for all their moves are shared across. So it's always just the button or button plus up, towards, or down.
Ujú, So those commands are shared across. But, you know, in a Street Fighter where you have like light punch, medium punch, hard punch, and every character has that, ujú. we don't have that. So, That's the bad news. yeah, Big Daddy will have like, you know, maybe drill attacks on one button, Okay. plasmid attacks on another button, but that does not translate to necessarily another character. So Ujú, that would be sort of, so the good news about that is it makes every character really very unique. Like the play styles can be totally different ujú. because we're not stuck by everybody has to have like a light punch or something. The bad news is that if you learn one character, you don't necessarily understand the next character. Ujú. But then the thing that I think makes it all okay is because the commands are so simple that you can pick up a new character very quickly. Ujú. So, you know, in other fighting games, sometimes you have to learn hundreds of things before you even really understand the Correcto. character. Here, we don't have Mm. that problem. So we get really unique play styles, but the characters don't have sort of a common, yeah, that common kind of thing that you've seen before. So, good and bad. Correcto. Vale, hay buenas noticias y malas noticias con esta pregunta. Las buenas noticias son que todos los personajes son completamente diferentes los unos a los otros, no comparten ataques. Lo que sí que comparten son inputs, es decir, la forma en la que se hacen los movimientos. Pues un botón, botón arriba, botón abajo, botón izquierda, todo esto se comparte. Y las malas noticias, entre comillas, es que cualquier ataque, aunque se haga de la misma forma, no obedece a los mismos patrones de movimiento. Por ejemplo, en Street Fighter tenemos puño flojo, puño medio y puño fuerte. Aquí, y bueno, y todos los personajes responden a ese comando, ¿no? Todos tienen esos puños divididos así, pero aquí no. Aquí, por ejemplo, apretar un botón, por ejemplo, con Kratos puede significar un movimiento y, por ejemplo, con el Big Daddy, pues si le das a ese mismo botón puede hacerte un ataque con el taladro y si le das a otro botón puede hacerte pues un ataque de plasma. Por poner un ejemplo, esto quiere decir que todos los personajes tienen el repertorio de movimientos completamente diferente, o sea que no va a haber dos iguales. Igualmente, lo que lo hace bastante sencillo a la hora de cambiar de personaje es que todos se manejan igual. O sea, tenemos esta combinación de ataques básicos que van a ser lo que vamos a hacer. O sea, no hay, digamos, una forma diferente de hacer los supers de cada personaje o hay inputs diferentes. Los inputs se comparten, entonces esto te permite que aunque no tengas ni idea del personaje y todos los ataques sean diferentes, con muy pocas horas de entrenamiento que le pongas, puedes aprender a manejar otro de los personajes otro de los luchadores de la plantilla. Genial. Okay. Nos pregunta V. Valkyr, ¿cuál es tu personaje favorito, Seth? Yeah, favorite character. I don't know if it's well. Yeah, obviously talking about your roster. Yeah, it changes a lot. So it used to be Evil Cole until we nerfed him. Always going for a top tier. I was just yeah. Right now, I think it's Nathan Drake. So, and this is interesting too because so for me, Nathan Drake is not my favorite character in video games. Okay. He's a great character, but he's just not my favorite guy. But what's interesting is that even though I think I know which characters I like best in PlayStation All-Stars, those aren't necessarily the characters I enjoy playing, if that makes any sense. So Okay. it's like, you know, Sackboy, but I actually really like playing Sackboy. I didn't think I was going to like playing Sackboy, but I did. So I get surprised by which characters I actually like. So even though Nathan Drake isn't my favorite character in PlayStation history, he's a great character, but he's my favorite character in PlayStation All-Stars right now. Just has a really interesting mix of sort of mid-range attacks, and he throws a barrel that works like a sonic boom. So I throw it out and then I follow it in. So yeah. Good. Vale, nos dice que, a ver, durante un tiempo solía ser Dark Cole, otro código ahí. Dark Cole hasta que le hicieron un nerfeo. Dark Cole era demasiado bueno, entonces hubo que ajustarle o equilibrarlo un poco para que no estuviera tan roto con respecto al resto de personajes. Después dice que, bueno, que su personaje favorito es Nathan Drake y realmente es curioso porque Nathan Drake no es su personaje favorito en la historia de los videojuegos, pero sí que le gusta como es en PlayStation All-Stars Battle Royale y que hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que aunque le guste Nathan Drake, él puede tener un personaje favorito, pero no ser necesariamente con el que disfruta más jugando, ¿no? Eso creo que tiene sentido. Hay muchos estilos de juego diferentes y el estilo que le gusta más ahora mismo de los que tiene es el de Sackboy,
bueno, decía que disfruta mucho, pero que también tiene un ataque que es como tirar un barril que parece un Sonic Boom, ¿no? Yeah, that makes sense. In fact, yeah, you have your favorite character, but you enjoy playing with another one. That happens to me with Dan. In Exactly. Street Fighter, I enjoy trolling with Dan, but yeah, this is not my favorite character. Vale, y una pues pregunta personal más, de Atraca Corazones de nuevo. Sí. ¿A quién le gustaría incluir por imposible que fuera? Okay, now imagine that you can include any character in the history of video games. Doesn't mind if it's impossible, but just if you had to pick one, who will be? Oh, we gotta put Mario and Master Chief in here. Have to be very, very weak. Yeah. No, no, they'd be great characters. Bottom tier. Yeah. I don't know. Do I want to just leave it there? Who would I want to? Maybe maybe we'll go back to Atari 2600 and do the dot from Adventure. Like the little, if you ever play Adventure game, it's just like a pixel. That's your character. So we'll have him, Master Chief, and Mario. Awesome. Vale, pregunta difícil, pero bueno, a ver, dice que esa para pensarlo he visto, pero si tuviera que coger un par, pues cogería al jefe maestro y a Mario, pero se aseguraría de que fueran unos paquetes y que fueran bastante malos, que fueran bottom tier para que no hicieran someros de PlayStation. Nada, broma. Y comentaba que yendo a los tiempos del Atari, el personaje de Adventure, que bueno, seguro que Relaño nos puede comentar algo de este juego. I'm sure the guy that writes the retro articles in a website can talk about this main character for Adventure, but actually, I mean, really, I don't know. That's very going all the way back to the beginning. Vale, pues es un personaje que es un píxel pequeñito y que le gustaría meterlo. Ya le preguntaremos a Relaño a ver sobre el Adventure del Atari. Ok, bien. More questions. Antes de cambiar de tema de personajes, podemos aprovechar para leerle a Seth algunas de las recomendaciones que estamos encontrando de la gente respecto a personajes. Nos dicen, por ejemplo, que les gustaría Sora de Kingdom Hearts. Okay, this is readers are just sharing their thoughts. Which characters should be included? Sora from Kingdom Hearts. Yes. También, por supuesto, Sephiroth de Final Fantasy VII. Sephiroth from Final Fantasy VII. Y a nuestro compañero Rox, ex compañero Rox, que nos dice que si hubiera sitio para alguno de los Invisimals, que fue este juego español de PSP de tanto éxito. Okay, and this guy, he used to work with us, now he's video game developer, and he said, what about Invisimals? I don't know if you know the game. It's a PlayStation portable video game that you play with augmented reality. I know it. I haven't played it. It's like, okay, well, that was made in Spain, so maybe an Invisimal will fit well. There we go. ¿Algo más? Bueno, más o menos hay bastante consenso en esos principalmente. Sí, everybody wants Sephiroth here. Sephiroth creo que es de los favoritos, ¿verdad? Fan favorite. Yeah. Pasamos de tema, yo creo, un poco. Incómodo nos dice... Mira, otro código. Y ahí vamos con otro código. Ponlo en Twitter. Avisa por ahí a la gente. Hay código gratis. Yo creo que esos códigos tardan como 3 segundos. 0,2 segundos. Está la gente viéndonos con la consola encendida, canjeando a tope. Sí, se pueden canjear desde web. Se pueden canjear desde web, copy paste y corriendo directamente. Y ya está. Bueno, que pasamos a hablar de los modos de juegos y nos dicen que si podría explicar brevemente los modos y también, por ejemplo, si habrá un modo historia para cada personaje o una supervivencia de un montón de combates seguidos sin caer. Well, this one is asking about the game modes you've included and if it's going to be a different story mode for every character and if you had like a survival mode. So there is a story mode for every character that's got, every character has their own opening. Actually, the story is basically unique for every character. They have their own rival cutscene, their own opening, their own ending, and the characters you fight over the course of the game are actually different depending on which character you are playing, which character you choose. There's also a ton of trials and challenges in the game, and there's challenges that are sort of overall general challenges for everybody, where you can play any character you want. Then there's challenges for every character in the game, very specific stuff, but they're a little bit more interesting than just combos. So there are combo trials, but there are also a lot of stuff there. So there's a lot of single-player content that keep you busy, as well as, of course, practice mode. And then online we have free-for-all, which is 4 players.
we have 2-player teams, so me and you versus 2 other guys, and then 1-on-1. Okay. The trials, it's like Street Fighter 4, for example, like you complete combos and with other stuff. There are combos, but then there's also objectives like only use certain moves or defeat somebody using super move 2, or get multi kills using super move 2. This kind of stuff. But they're pretty fun actually. Okay. Vale, a ver, hay modo historia individual para cada personaje, de hecho es único para cada uno de los 20. Tienen sus propias cinemáticas de inicio, de final, también tienen una escena donde se enfrentan a su rival, cada personaje tiene su combate contra un rival en el juego. Y aparte del modo historia, también hay un montón de contenido para un jugador, como es un modo entrenamiento, un modo trials, que lo podemos traducir como modo reto, donde tenemos que completar ciertos objetivos, ¿no? Unos serán ejecutar unos combos, otros serán matar a un rival únicamente utilizando ciertos movimientos, o utilizando un determinado super. Y en el modo online tenemos un free for all, todos contra todos. Tenemos por parejas, 2 contra 2. Y what was the last online game mode? We had tag team or 2-2, free for all, and the other one was 1-on-1. Vale, y el otro es 1 contra 1. Okay, good. Vale, pues eso es. ¿Alguna cosa más? ¿Se nos escapa? Nos preguntan también si, en este sentido, si habrá modo torneo. Si podremos crear eso, partidas duraderas, ¿no? Campeonatos de diferentes fases con amigos. Are you giving the community tools to create a tournament mode, or the option to go deep beyond a single match? So we'll be supporting tournaments online in, I don't know how long the season are, but there's goals basically each season. So say each season is maybe a month or 6 weeks. You have goals in there and challenges and rankings and rewards that you'll get from competing there. But then also you can have player matches where you can set all your options. So if you want to show the score during the match, you can turn that on. If you want to turn off the background so they don't hit anybody, you can turn that off. Okay. You can choose which items you want to be in a match or not in a match. So a lot of flexibility there. Okay. And the community thing, I mean, the season, that you do this through your website? Yeah, it's automated in the game. Okay, simplemente. Yeah. Okay, great. Vale, dice que, a ver, hay una sección de comunidad que soporta temporadas, que todavía no sabe cuánto va a durar una temporada, 1 mes o 6 meses, pero que ahí se va a dar herramientas para que puedas estar compitiendo en tablas de clasificación y para que haya pues campeonatos que irán organizando ellos desde comunidad. Igualmente, la segunda parte, second part was the season, the tournaments, and then you can also just toggle all the game options. Oh, yeah, the game options play online. in the player match. Yeah. Okay, vale, y luego tienes las partidas de jugador donde se puede modificar una gran cantidad de parámetros y puedes, por ejemplo, el escenario lo puedes activar para que no haya impactos. Which other stuff options you have? Turning off the background and yeah, so you can turn off background interactions. You can turn off items, which items spawn. You can have no items, whatever you want. You can also do things like we don't show the score in free-for-all in default. Like you don't know who's ahead necessarily. But if you don't like that, you can turn it on in your matches. So we want to give people flexibility to play the way they want to play. Good. Que bueno, que en las partidas de jugador se puede personalizar bastante para jugar a la forma que quieras. Que hablábamos del fondo, pero también se pueden desactivar los ítems para jugar sin ninguno, y en el modo free for all automáticamente las puntuaciones en pantalla desaparecen, ¿no? O sea que no sabes quién va ganando hasta el último momento. Hay una forma en la que estas puntuaciones sí que se pueden mostrar en pantalla si lo quieres, pero que puedes personalizar la experiencia en las partidas de jugador. Ok, more things. Continuamos. Nos preguntan también bastante cómo funciona el crossplay. Ya sabéis que este juego sale en PlayStation Vita y PlayStation 3 a la vez. ¿Y qué diferencias hay entre versiones, no? Si a lo mejor, por ejemplo, se me ocurre hacer menos nivel de detalle gráfico en los escenarios o menos fluidez. Vale. Now they're asking about the cross-play platform. Any differences between the versions? For example, maybe the backgrounds in Vita, they have less detail or animations, or
Yeah, in previous games I've worked on, that has been one of the things that's happened. You sometimes animate the backgrounds less. In this game, because the background can be an important part of the match, you need to know that Hades is wheeling back to slam the ground. That wasn't really possible. So you'll be shocked to find that the Vita and the PlayStation 3 are really very, very tight. So we worked with great guys over at Blue Point Studio. They did development on the Vita version, and the whole game is using their engine, which really makes it a natural fit to make sure that both versions are playing well together. It's frame accurate. I think the only thing you might be able to spot is some of the video, some of the hit effects on certain explosions or whatever will look a little different on Vita versus PlayStation 3. Okay, the only thing. I feel really badly about that. It's okay. It's amazing. It's amazingly perfect. Yeah, there are other games. For example, Street Fighter Cross Tekken, the backgrounds are just static. Vita version, not in. Yeah, we can't get away with that. Exactly. Not here. Vale, él comentaba que otros juegos en los que ha trabajado. Las conversiones de PlayStation 3 a PlayStation Vita han tenido que bajar el detalle de algunos escenarios, bueno, directamente no animar los escenarios, ¿no? Para que compensase la carga poligonal que pueda manejar Vita. En este juego, a ver, lógicamente no es posible dejar los escenarios estáticos porque son una parte activa de la jugabilidad y perdería las mecánicas en las que se basa. La gente de Blue Point Studios han sido los que han estado desarrollando la versión de Vita, han utilizado el mismo motor y por eso las dos versiones parecen prácticamente idénticas. De hecho, dice que son casi iguales, que las tienes una al lado de la otra, prácticamente no notas la diferencia, pero hay un pequeño detalle que sí, que es en los golpes, como estáis viendo, cuando en los hits aparecen esos destellos, ese juego de luces, esos flashes. Si te fijas en Vita, pues no son tan vistosos como en Play 3, pero es el único detalle que está, digamos, cambiado de una versión a otra. I think it's a good deal. And yeah, we should mention also, of course, if you buy the PlayStation 3 version, you get the Vita for free. Ya, bueno, no nos podemos olvidar, por supuesto, que si te compras la versión de Play 3, automáticamente tienes la de Vita gratis, ¿no? O sea que es un buen negocio para los que tengan las dos consolas, pues directamente comprar la Play 3 y tener la de Vita para practicar fuera, para hacer los trials, plantear estrategias, tus combos y bueno, para llevártelo donde quieras. Muy bien, pregunta mucha gente también sobre los DLC. Por ejemplo, Pandax H nos pregunta, se acabará pregunta por Crash Bandicoot también, y si todos los DLCs van a ser de pago o habrá algunos gratuitos. Question about DLC. I think you guys confirmed, like, I don't know, it was last week that you're gonna have DLC supporting after launch. Well, this guy is asking first if all your DLC are gonna be you're gonna have to pay for the DLC, or you're gonna get some of them for free, and if you're gonna add characters with it, or is there anything beyond characters that you're gonna include with DLC? Well, for sure we would like to do stages as well as characters. I think there might be some other small kind of DLC stuff that we might be interested in doing. Of course, costumes are always popular, and that's easy because if you don't want to use costume, you don't have to play with it. But as far as pricing stuff goes, I think we might have some very good news for you very soon. Ok, good. Vale, bueno, a ver, parece que va a haber buenas noticias. A ver, dice que a ellos les gustaría hacer nuevos fondos, nuevas pantallas. Sabéis que mezclan dos juegos clásicos de PlayStation. También otro factor que se puede explotar son los trajes, que fueron súper polémicos con Street Fighter. Well, there was a huge polemic, huge controversy with the costumes in Street Fighter 4. That was huge. And all the readers, when we talk about DLC, always the costumes from Street Fighter 4, always they come up. Bueno, pues que pueden darle soporte también al DLC con trajes, pero bueno, no los quieres, pues no te los compras y ya está. Y respecto al precio, si van a ser de pago o no van a ser de pago, lo que os decía, puede que tengan muy buenas noticias de esto, pero que todavía no lo van a anunciar, que estemos ahí atentos. Precisamente Pichi nos decía en Twitter eso, que le gustaría DLCs con escenarios o con otros elementos que no solo sean personajes y trajes, ¿no?
Megoliat nos dice que le ha dedicado muchas horas a la beta, que le encanta, que le parece divertidísimo, pero que ha notado que las fases se fusionan uniendo varias sagas. Él quiere saber si hay posibilidad de dejarlas una a una, porque por ejemplo le gustaría jugar solo el nivel de Parapa de Rapper sin que entren otras sagas. Okay, this guy was a beta tester. He's been playing the beta for a long time. He said, and there's something he didn't like is that the stages, I mean the backgrounds, they mix two PlayStation games, and he wants to play only Parapa the Rapper stage. Is there any way that he can do it? You can turn off background interactions, and I think some of the stages may. I have to double check this, but I think some of the stages. Usually, the way it works is you start in one theme, like Parappa's Dojo, and then it will shift into something else. So I think if you turn off stage interactions on some of the stages, it may not shift. Don't quite. I don't know. I'm not 100% on that. But yeah, but this game is definitely about bringing the whole PlayStation family together. So yeah. Not sure. Okay, we'll let you double check before. Vale, dice que tiene que comprobarlo, que no está seguro, pero que podría ser que en alguna pantalla cuando desactivas la interacción del fondo, las pantallas normalmente funcionan que empiezas con una ambientación y cambian a otra. Entonces dice que tiene que mirar, que no está seguro, que podría ser posible que alguna de ellas cuando la desactivas se quede estática en uno de los escenarios, como por ejemplo puede ser el dojo de Parappa de Rapper, pero que no está seguro, que este juego es, digamos que el motivo es unir a personajes PlayStation, a la familia PlayStation, y que tendría que revisarlo porque de cabeza no está seguro. Así que dejamos que lo mire y bueno, igual este lector jabote tiene suerte y puede jugar en el dojo de Parappa forever. Hay muchas preguntas. No sé cómo vamos de tiempo ya, pero sí, estamos ya a punto de cumplir el tiempo, pero están entrando justo ahora muchas preguntas bastante interesantes. Vale, pues cerrando, mira a ver qué. Y que no hemos tratado. Por ejemplo, Kibatiense nos ha puesto un pedazo de post en el foro preguntando un montón de cosas, pero una de las que se pueden destacar que no hemos tratado todavía es cuánto tiempo lleva en desarrollo este juego, cómo de costoso es y bueno, también si se ha descartado algún personaje, así que lo cuento un poco como anécdota. Seth, ¿qué personajes se ha descartado? Okay, I think we're over time already, but how does it? There's a lot of interesting questions now through the forums and Twitter. And this question was about how long has been the development process, how much, how big was the budget for the game, and la última era... Sí, la última era qué personaje han descartado. Vale. And last question was if you had to discard any of the characters you start to work with. I mean, if you can totally free stop answering if you want it. I mean, if you don't want to ask. I'll try. So I'm unfortunately, since I came onto the team towards the end, I know this game has been in discussion in different stages for over 2.5 years. That wasn't all people with computers programming anything necessarily, but it's been over 2 years in development. I'm confident in that. The budget, I don't know, and if I did, they would kill me if I told you. So, probably. So I'm safe, but yeah, they're always Yeah, it's kind of information you don't want to disclose. Exactly. Yeah, I don't know why they're sneaky about that stuff, but and then boy, it's hard for me to imagine. So you're talking about getting rid of a character that we have in here? Yeah, like in the beginning, you start to work. You start working with this character, and then before you implement it, you said, "Okay, we're not gonna do it. We're just gonna pass and throw it to the trash." I certainly wasn't around for anybody that they were talking about because I think everyone was excited to get every character we had in the game because there's people on the team were brought in specifically because they were fans of certain characters. Like this person we know is a huge Sly Cooper fan, so they're going to do a great job on Sly. And people would fight to get to design their favorite characters. So the idea that I definitely didn't hear anything about somebody's like I don't like this. Everyone was super happy to get the characters that they got, and they were doing whatever they could to try and get their favorites to make sure that they could do see all the favorite moves that they wanted to see show up in PlayStation All-Stars. Good. Vale, dice que bueno, él no estuvo desde el principio en el desarrollo, pero
que ciertamente ha habido discusiones o hubo conversaciones, ideas puestas en común desde hace 2 años y medio, que necesariamente no es producción ni gente trabajando en el desarrollo, pero lo que es desarrollo real, 2 años, con todas las fases de producción. Y sobre, a ver, el presupuesto dice que no lo sabe y que si nos lo dijera, pues lo matarían, seguramente, ¿no? Es un tipo de información bastante accesible. Cuando se habla de presupuestos de algún juego es porque realmente el estudio o la compañía quiere hacerlos públicos, pero normalmente no sé, de los presupuestos no es la información. Lo que ha costado un juego no es información que circule tan fácilmente. Y por último, el tema de los personajes descartados, que no, y no ha oído nada en torno a esto. Realmente cuando se escogía un personaje, siempre se hacían cargo gente del estudio que eran fans de ese personaje en concreto. Por ejemplo, para hacer a Sly Cooper, pues la gente que se ha hecho cargo de él es gente que es fan de la saga, que es fan del personaje y que sabía qué movimientos iban a encajar mejor de todos los juegos de Sly en este título. O sea que la idea de empezar a trabajar en algo con gente que tiene tanto amor por esos personajes y después desterrarlo, digamos, tirarlo a la basura, no le encaja. O sea que creo que tampoco. Ay, más cosas, Jabote. Venga, más cosas. Nos dice mucha gente también que creen que va a ser un juego de mucho éxito y si le gustaría una segunda entrega, pues como ocurre con Smash Bros. Que se lanzó un poco como experimento y al final tiene tanto éxito que todas las consolas tienen el suyo, ¿no? Well, this guy thinks it's going to be a very successful game, and well, how do you see second part or follow up? Oh, I've got to have some secrets. So, yeah, we really would love to do. Everybody's had a really great time working on this game, and we know we've just started getting into, started to really understand the system of the game, and I think everybody on the team still has lots of great ideas. We're happy with where we've ended up, but would love to do more. So, maybe a super. Yeah, super we'll see. Yeah, I don't know. It's we want to make sure it's whatever it is a right value to the fans also. So correct. We want to make sure it's always got a great value to the fans. But I would certainly love to do another one of these games. Now that we've figured out what that core game is, we can just keep going newer and crazier places and more characters. Yeah. Correct. Bueno, dice que personalmente le encantaría tener una secuela de este juego, que ahora que han identificado bastante bien el núcleo de la jugabilidad, pues todavía tienen ideas que han explotado y que estaría bien pues para en el futuro poder continuarlo, ¿no? Yo le decía que igual una versión super, como pasa con Street Fighter, pero bueno, que no, en el equipo también hay gente que está muy contenta con cómo ha ido todo y que a todos les encantaría tener una segunda parte, pero habrá que ver cómo evoluciona este. Jabote, yo creo que última pregunta, si quieres ya, o vamos directamente a sorteo. Pues bueno, podemos meter una más, por ejemplo, que es... This is gonna be the last one. The last Promised. Es del amigo Carter DDT. Carter DDT. Okay, this guy is very, how to say, very long player who's been around playing fighting games, beat 'em ups, Street Fighter, Tekken. Man after my own Precisamente... No, I mean, he plays Seth in Street Fighter 4. Well, first thing, I always wonder this, is this, I mean, Seth is named after you? That's kind of how Oh it went my down. god! Really? Well, yeah, well, I got the impression, but I never was sure of it. Okay, you can be proud of what you got. Yeah, we'll see. Yeah. Bueno, a ver, esto es conocemos a Carter DDT, desde aquí le mandamos un saludo a él y a toda la comunidad de Arcadia Fighters. Carter es un jugador que está mucho tiempo en la comunidad, juega a Tekken Tag Tournament, juega también a Street Fighter y juega con Seth. Entonces yo le he preguntado a Seth Killian y Seth, si el Seth de Street Fighter 4 le pusieron el nombre, que es el jefe final, si el nombre viene del suyo, si viene por él, ¿no? Dice que desgraciadamente sí, y es que es un personaje top tier, broken tier, es el mejor del juego con diferencia y... You can be happy with your character. Vale, ¿qué dice Carter DDT? Sí, precisamente él nos pregunta sobre jugabilidad, sobre controles. Ha jugado mucho a la beta y ha podido notar que, bueno, que jugar con el stick arcade es con derecho, es con lo que se hacen los agarres. Sí. Y dice que sí, que no le parece muy cómodo y que sí podremos personalizar los botones para ponerlos en otro sitio. Okay, Carter says he's been playing long time the beta and that he doesn't feel comfortable with the analog right stick, using it for grabbing or throws. So can you configure the control scheme and put the
grab in another button or place? Yes, so the control scheme is going to be configurable, and it will support, of course, the controller, but also you can set it up for arcade stick. Awesome. And some of those control options, of course, arcade stick wouldn't have The two pad, arcade sticks. right? A second analog. So what we've done there is, I believe currently the button is L2, which used to be taunt. Okay. But if you hold L2, then you can tap the stick in any direction. And you can also use that on your pad if you want to use a pad. Hold L2 and then just tap your regular movement analog up, towards, or down, and those will give you any of your 3 throws. So we've had other people in that position. Totally get where they're coming from. So we want to make sure they have options, and and that's the way I play on arcade stick. So that's the way I play. Play comfortable on arcade stick. Vale, que Carter, tranquilo, que sí, que se puede configurar el control perfectamente en la versión final. Que, a ver, puedes cambiarlo entre varios esquemas que vendrán y también te lo podrás poner tú como quieras, y que él decía que ya lo ha detectado otra gente esto, pero que bueno, que pulsando el LT, el gatillo izquierdo, y después dándole al control pad para donde quieras, se ejecutan los agarres también. O sea que imagínate si estás en el arcade stick, pues tendrás que pulsar el de aquí y con el arcade darle hacia donde quieras para ejecutar cualquiera de los diferentes agarres que hay, pero que él juega con arcade stick, o sea que también es posible disfrutarlo ahí por si no quieres utilizar el pad. Alright, kids. Bueno, pues ya hemos terminado con las preguntas. Ahí tenemos otro código más. So we finished with the questions, and now we have the 2 games, 2 PlayStation All-Stars Battle Royale that we're gonna give away. Among the readers that contribute to sending the questions for you. So the way we're gonna do it is we have a thread in the magazine that is ¿cuántas páginas 8 tiene? páginas de comentarios. That's 8 pages long. Y 15 comentarios por página. 15 comments per page. So first you're gonna say a number between 1 and 8, and then the second one is gonna be between 1 and 15. All right. Page number is 5. 5. Ok, 5. Vamos a ver qué página 5 en second one, between 1 and 10. Perfecto. Y 10, sí. 5 y 10. Wins. ¿Quién gana, Jabote? A ver. Aquí, que hay unas preguntas tan largas. Vale, pues el ganador. This big and scroll down. Spam bot. Se lo lleva un bot de spam. Nada, el primer ganador de un PlayStation All-Stars Battle Royale es Melkor82. Melkor82 se lleva el juego. That's the guy who won the first one, and then here we go again. First one, you have to say what? 1 and 8. 2. Segunda página, eso tú tienes cerca, Jabote. Sí. Comentario. 7. 7. Okay, we could have done this in Spanish, you know. Vale, 2 y 7. Sí. Pues se lo lleva Corpusculi. Corpusculi. Que de hecho su pregunta ha entrado antes. Ah, sí, that's a guy actually that we got the question. Which one? ¿Cuál era, Jabote? Vale, era una pregunta también sobre Smash Bros. Okay, bueno, era uno de tantos que comparaba. I could talk about that all day. So. I think that was the most complicated. Yeah. Alright, bueno, gracias a todos por seguirnos. Ha sido bastante interesante. No Dolores tiene una leyenda de los juegos de lucha como Seth Killian. It was a huge pleasure. Well, I have to say, not as pleasure as that time we spent in Hawaii. That's true. That was an awesome event. For a couch, it's pretty good. Yeah. Well, it's IKEA couch. So for an IKEA couch, it's alright. We had fun. Thank you again. Best of luck with the game. Thank you. I can't wait to try it. Final version. Actually, we got the codes today, awesome. So we're gonna play it because we play some matches. Oh yeah, totally. So if I got your PSN ID, totally. We'll do it. Oops, okay, later. Bueno, Jabote, gracias a ti por las preguntas también. Gracias a nuestro compi Arturo que está ahí con la producción, ahí aunque se le haya escapado el vídeo del Evo. Pero buen trabajo a todos. Gracias a todos por seguirnos, a los ganadores también, los que disfrutáis de los 10 códigos de PSN que hemos dado, pues a disfrutarlos con salud y os vemos en el próximo encuentro digital que
Os adelanto ya, será mañana, 7:30, con Wii U. Estará aquí Pepe Arcas hablando de todas las claves de lanzamiento de la consola y le podéis preguntar todo lo que queráis sobre pues, esa nueva forma de jugar y esa pantalla que tiene el gamepad y las interacciones que va a haber. Desde aquí poco más desde Gran Vía. Un saludo a todos, gracias por vernos. Hasta luego. All right. That one's on me. But you remember what we did to Zeus that one time? Let's finish this. Rated T for teen.